nuestro segundo tema. Ya está listo con nosotros Alejandro Barahona, analista, quien nos va a ampliar un poco sobre este perfil. Muy buenos días, don Alejandro, de las personas que están con mayor descontento. Se dice que son de mediana edad, desempleados y en la mayoría también hacen labores del hogar. Muy buenos días y adelante. Muy buenos días, un placer poderlos acompañar. Mire, fíjese que cuando uno analiza el perfil de quienes llenaron esta encuesta, hay que entender que en primer lugar está compuesto por aquellas personas que superan los 35 años de edad, podríamos decir edad media, porque va de los 35 aproximadamente a los 55 los que están más descontentos. También son personas fuera de la GAM. Recordemos que la situación sociolaboral a nivel nacional golpea más fuerte las áreas o las regiones fuera del área metropolitana. También aquellas personas que están sin empleo. Y finalmente, las personas de menor, digamos, nivel educativo y también, ojo, al tema de las mujeres, que probablemente son las que de alguna manera tienen que lidiar diariamente con, digamos, recortes a nivel del presupuesto familiar, como ustedes lo apuntaban anteriormente. Esto es consistente en todas las respuestas en términos de identificar cuál es el perfil de las personas, digamos, que están más descontentas, lo cual coincide con la nota que ustedes introducían en torno a que son los sectores más vulnerables en términos de la situación económica y laboral. Don Alejandro, ¿dónde se encuentra el principal foco de este descontento de este sector o son varios los focos que hay? Ayer veíamos que, por ejemplo, el desempleo es una de las principales preocupaciones en los últimos 4 o 5 años prácticamente, y hay uno, por ejemplo, que empieza a hacer ruido, que no estaba tal vez contemplado dentro de la encuesta, pero que es el tema de seguridad, sobre todo con esta ola de violencia que hemos visto en las últimas 2 semanas y que no sé si se empieza a poner también entre estas perspectivas que generan este disgusto, digámoslo así, del costarricense. Bueno, mire, diría 2 elementos. Hay 2 preguntas que son coincidentes cuando se pregunta tanto cuáles son las principales prioridades que tiene la ciudadanía como cuáles son los principales aspectos que critican. Entonces me voy a referir a cuáles son las prioridades ciudadanas para entender entonces después un poco la segunda pregunta. El factor del desempleo, o sea, la situación laboral, es para un 34% de los encuestados la principal prioridad, seguida por el costo de la vida con un 18%, y en tercer lugar, estas 2 que acabo de mencionar, o sea, el tema laboral y el tema de la situación económica, fíjese que si nos remontamos a los estudios previos, básicamente han estado dentro de las 3 principales prioridades en el último, digamos, desde el inicio de la administración Alvarado, inclusive más atrás. Pero quizás aquí el dato novedoso es que se incorpora por primera vez dentro de las 4 prioridades un tema que me parece que debería el gobierno analizar con cuidado, y es la gestión del gobierno. Para un 11% de los encuestados, la principal prioridad ciudadana es la gestión del gobierno, lo cual coincide con aquel porcentaje de que el 76% de los encuestados consideran que el país no marcha por el rumbo adecuado. Entonces ahí tenemos ese elemento. Hay un cuarto elemento que es el tema de la corrupción, que nos ha estado golpeando desde hace varios años y que sigue estando dentro de la lista de prioridades ciudadanas, seguido por un 7% de la inseguridad, y cierro con la situación fiscal con alrededor de un 5%. O sea, ya la ciudadanía entiende o considera que ya la situación fiscal, digamos, ya no es la prioridad ciudadana, sino más bien los efectos de la situación económica y el desempleo en las familias, lo que el gobierno debería de mirar con atención y darle una prioridad a la gestión institucional. Pero me permito introducir aquí el otro componente que yo les había dado. Cuando se le pregunta a la gente si está descontento o por qué está descontenta, el 85% dice que es por la situación laboral. Entonces veamos que anteriormente era la principal prioridad, y aquí es el principal foco también de descontento, seguido por el rumbo del país el 82%, la situación general el 80%, la situación económica el 75%, y voy a introducir, y aquí me va a quedar un momento, en la gestión del gobierno. Y cuando digo la gestión del gobierno, ojo que aunque la encuesta se centra mucho en el poder ejecutivo,
donde efectivamente hay un claro llamado de atención a la ciudadanía, no se salva la Asamblea Legislativa, y aquí llamo la atención porque estamos a meses del próximo proceso electoral municipal, también llama la atención sobre la gestión pública de los municipios como un tema que Bien, les don genera Alejandro, muchas descontento. gracias. Vamos a involucrar también a Andrés Hernández, periodista desempleado, justamente para conversar con él sobre la situación. Andrés, ¿considera usted que estos dos últimos años el desempleo se ha incrementado? Buenos días. Buenos días, Elki, buenos días, compañeros. Sí, en realidad estamos pasando por una situación, el país está pasando por una situación bastante complicada, donde el desempleo es uno de los principales factores que hacen que vivamos en este desconcierto diario sobre el desempleo y cómo llegar a formar parte de este porcentaje laboral del país. Caso personal, soy, como lo comentaba, soy periodista, pero actualmente me dedico a otra cosa totalmente diferente. Y esto tiene varias aristas. Primero, yo no soy del gran área metropolitana. La situación en los lugares alejados al gran área metropolitana es un poco más complicado, dependiendo la carrera que usted elija ejercer. Entonces, uno llega a un punto, a una edad maduracional, en que uno se cuestiona, sin ser mediocre y sin caer en esto de la mediocridad. Uno dice, ¿vale la pena en realidad gastar años en una universidad? ¿Vale la pena invertir ese dinero en un título universitario si al final de cuentas vos vas a trabajar en algo totalmente diferente o ajeno a tu profesión, que va a ser el sustento de tu familia? Porque ya uno, cuando tiene familia, cuando tal vez quiere hacerse de su propia casa, etcétera, etcétera, ya uno no tiene como esas opciones de, bueno, voy a quedarme o voy a seguir esperando que me llamen, voy a seguir enviando currículum, voy a seguir esperando que me llamen, sino que llega el punto que, bueno, tengo que salir a trabajar, no importa en qué. Entonces, como les decía, sin ser mediocre, porque no quiero, o sea, lo que no quiero es que se malinterprete de que no estudiemos más y trabajemos en lo que sea, pero sino que uno llega a cuestionarse, ¿valió la pena estudiar cuando no hay tanta oportunidad laboral? Y pues trabajo en otra cosa que sea el sustento para mi familia. Andrés, ¿qué tan común es esto? Como lo dice usted reside fuera del gran área metropolitana, es una persona joven que inclusive podría estar por debajo de la media, que estábamos hablando de 35 a 55 años de edad, o en esta misma, pero una persona joven. ¿Cuál es la expectativa que tiene la gente joven también fuera del gran área metropolitana tras ver los altos índices de desempleo, por ejemplo, no sé, a nivel económico, como usted también menciona, el poder adquisitivo que se tiene? ¿Cuál es esa visión o fuera del gran área metropolitana que a veces pues acá lo olvidamos? Eso es muy común, David. Digamos, la gente que estudia fuera del gran área metropolitana, por lo general, bueno, voy a estudiar X carrera, y lo primero que te preguntan es, ¿te vas a ir a vivir a San José? Entonces uno dice, no, yo voy a vivir aquí. Lo que pasa es que volvemos a lo mismo, dependiendo la carrera que escojas, vos la podés ejercer fuera del gran área metropolitana, pero posiblemente no te paguen como corresponde. Digamos que a los primeros años uno le venden la idea de, bueno, es el derecho de piso, de que venís saliendo de la universidad y vas a empezar a trabajar. Pero tal vez en diferentes zonas fuera del gran área metropolitana no existe los medios o la economía no está tan expansiva en todo el territorio nacional. Entonces lo que pasa es que no te van a pagar como tu título lo indicaría. Entonces es, bueno, o agarro ese trabajo pagándome eso, que podría estar ganando más trabajando en otra cosa diferente, o la única opción es, volviendo al tema de, dependiendo la carrera que vos escojas, es ponerte algo propio, que ya de por sí hay mucha competencia en todo lado y no quiere, o sea, competencia siempre va a haber, esto lo vamos a tener claro. Ya el tema de que, es que esa carrera está muy saturada, es que esta carrera está muy saturada, eso ya no es un tema en discusión, todas las carreras están saturadas,
pero el punto es que dependiendo de lo que vos escojas estudiar, bueno, o te pones algo propio y probás a ver cómo te va, o te venís a buscar algo a San José que ya de por sí es muy complicado, o tomás cualquier trabajo relacionado a tu carrera fuera del gran área metropolitana, pero posiblemente no te vayan a pagar como tal vez te vayan a pagar en San José. Muchísimas gracias, Andrés Hernández, quien es periodista que está desempleado en el tema de ejercer propiamente su profesión que estudió. Don Alejandro, yo quería hacerle a usted una consulta sobre, usted hablaba de los perfiles que se tienen acá, que son personas de mediana edad de 35 a 55 años, el tema de mujeres. Yo quería hacer, o no sé si se podría hacer una comparación de la gente que manifiesta este descontento el día de hoy con lo que fue la gente que votó en las elecciones anteriores, por ejemplo, ya propiamente en el tema de segunda ronda. Bueno, mire, el estudio tal cual no nos da esos indicios. Habría que hacer lo que llamamos una minería de datos, o sea, hacer un estudio un poco comparativo y poder cruzar algunas variables para poder hacer esa conclusión. Pero para tratar de responder un poco el espíritu de la pregunta, sí llama la atención más bien que los sectores que se sienten, digamos, más críticos sobre la gestión y la situación del país son aquellos sectores, digamos, que menos respaldaron la gestión de la campaña electoral en segunda ronda de don Carlos Alvarado. Don Alejandro, perdón que le interrumpa, pero más bien para yo decirle parte de los datos estos que tengo acá que me había facilitado Daniel Calvo, porque dice que el perfil de votantes, por ejemplo, de la segunda ronda para el Partido Restauración Nacional fue mayoritariamente mujeres, en un perfil de edades de 35 a 54 años, de nivel de estudios universitaria primaria. Después dice que el perfil de votantes del PAC en la segunda ronda fue mayoritariamente mujeres, de edades de 55 o más años, o bien entre 18 y 34, nivel de estudio universitaria y secundaria, residente principalmente en el Valle Central, que se me olvidó decir que el de Restauración Nacional fue principalmente en zonas costeras o fuera del gran área metropolitana, y esto sí lo podríamos comparar un poco más con los datos que ya se tienen de lo que fue la encuesta de ayer. Correcto, pero ese, digamos, nos estamos refiriendo a otro estudio, no propiamente, digamos, que se dio a conocer esta semana. Entonces, haciendo ese dato comparativo, que era un poco el esfuerzo que estaba tratando de hacer, entendemos que los sectores más críticos son los que no votaron por Carlos Alvarado en la segunda ronda. El tema de principalmente áreas fuera del área metropolitana, o sea, las regiones, perdón, fuera del área metropolitana, el tema también de aquellas personas con el menor nivel educativo, o sea, si hacemos un poco esa correlación lo entendemos. Lo que pasa es que tengo que decirle lo siguiente: los niveles de desaprobación ciudadana son tan altos que ya no solamente se pueden reducir a la explicación en torno a los que apoyaron o no a Carlos Alvarado en la segunda ronda, porque ya estamos hablando de una desaprobación del 76%, cuando recordamos que don Carlos Alvarado había sido elegido con una mayoría, digamos, importante del electorado. Entonces, aquí, aunque entiendo el espíritu de la pregunta, ya estos datos, digamos, que plantea esta encuesta en concreto, superan la reducción del análisis solamente a esos grupos electorales. Es más, veámoslo así: las mujeres, por ejemplo, como usted apuntaba, en la segunda ronda apoyaron más, digamos, a uno de los candidatos. En estas son absolutamente críticos sobre la situación del país. Pero yo quiero decirle lo siguiente, aprovechando un poco la pregunta. Yo creo que este estudio, que lo vemos como parte de si lo comparamos con otros estudios que se ha venido dando por parte, por ejemplo, de otras universidades públicas o el caso de algunas encuestas privadas, vemos que hay una tendencia sistemática en torno a un descontento ciudadano creciente con respecto a la gestión pública. Eso yo creo que es importante hacerlo notar, porque la oportunidad que se le abre al gobierno
y especialmente en la figura del presidente, es que tiene que hacer ajustes importantes. Y cuando digo ajustes importantes es que los sectores que más está criticando la ciudadanía son los sectores que de alguna manera urgen un cambio en términos de quienes el presidente había escogido. Digo, el tema de trabajo es un tema que evidentemente está haciendo aguas y ahí no ha habido ningún cambio, ni ninguna llamada de atención, ni siquiera una propuesta desde el punto de vista institucional para reducir los niveles de desempleo. La situación económica transita por el mismo rumbo. Entonces, esto lo que comprueba es la necesidad del gobierno de reflotar la agenda y el equipo económico para que efectivamente se logren ver resultados diferentes, porque la agenda, tanto del Ejecutivo como de la Asamblea Legislativa en este momento no están armonizando los intereses de la ciudadanía. Dígame. Justamente con respecto a esto último que usted mencionaba, don Alejandro, ¿considera usted desde su punto de vista que en los próximos años restantes al gobierno de Carlos Alvarado podría revertirse este porcentaje tan alto de descontento? Mire, si efectivamente hace un cambio, no solamente en términos de la agenda, sino del modo en que se está llevando esta agenda, creo que tiene oportunidades reales de volverse a reencontrar con el pueblo que lo eligió. Pero esto requiere un cambio, o sea, pensar que continuar con esta línea le va a traer réditos, me parece simplemente fuera de lugar. Creo que es absolutamente necesario, de cara también al bicentenario, que el presidente ha reconocido la necesidad de tender los puentes de diálogos con todos los sectores, no solo con algunos, y entender que para efectos de la mayoría de la ciudadanía, la agenda económica le está lastimando, le está aumentando, como veíamos en la entrevista que ustedes también hacían hace unos minutos, está lastimando también el futuro inmediato, ya no solo los jóvenes, yo diría de la población en general. El país tiene que salir adelante, pero ojo, que el país no es solamente la situación económica del gobierno central, la situación del país va por la situación de las familias, de los sectores productivos, y me parece que ahí la agenda está muy descuidada, y lo vemos, y creo que esta encuesta lo que está indicando es efectivamente ese divorcio entre la ciudadanía y la gestión gubernamental, que de nuevo quiero ampliar no solo al Ejecutivo, también al Legislativo y a los municipios. Perfecto, don Alejandro Barahona, analista, muchísimas gracias por estos minutos para poder abordar este tema de este descontento que se tiene por parte de la ciudadanía, según lo que reveló una encuesta del CIEP ayer para el Semanario Universidad. Así es, llegamos al final de la presente edición, agradecemos su compañía.